Es una joven cantante y compositora de 24 años de nacionalidad peruana. Desde muy chiquita se vio su participación artística en su colegio, para después a los 13 años empezar a perfeccionar su técnica vocal. Desde entonces participó activamente en diversos eventos musicales de su ciudad natal, ganando cada vez más reconocimiento y llegando a estar en la pantalla grande al participar en La Voz Perú. Durante su carrera artística se involucró en unos cuantos proyectos, la cual muchos la conocen por haber participado en la Viña del Mar representando al Perú en 2023. De hecho, fue Milena quien empezó a marcar tendencia por crear su propio género musical, el pop andino. Bueno, entonces, ¿qué es el pop andino? En sí es la combinación de lo popular internacional con el género musical popular nacional. Si aún no captas lo que significa este género, quizás te resulte familiar esto. ¿No? Entonces, ¿qué me dices del video original? ¿Tampoco? Bueno, está bien, no me voy a engañar. En realidad todos conocemos a Milena por su canción Warmisitai, tanto que lo he visto hasta en mi sopa. Pero hoy centrémonos en este videoclip. El tema fue compuesto por la propia Milena Wharton y Franco Antich, inspirada en nuestras raíces incaicas por parte de nuestros ancestros y en la búsqueda de nuestra identidad, representando así a dos Milenas dentro de lo mágico y lo inexplorado, tomando referencias sobre la mitología incaica del Perú, representando algunas figuras reconocidas como la Maru y la Pachamama. La verdad, fue un tremendo reto elegir un videoclip para analizarlo desde el aspecto sintáctico, semántico y pragmático. Tenía opciones más fáciles, pero como a mí me gustan los retos, pues decidí analizar este videoclip. Además, me resultaba muy interesante. Y muy bien, ¡empecemos! El video se presenta en una clave tanto baja como media, sin embargo, en él prevalece con mayor frecuencia la clave baja. Los matices son variados, aunque no se vean a simple vista en algunas partes. Verdaderamente existe esa variedad. Además, hay mayor presencia de cálidos, resaltando una paleta análoga en donde predominan los rojos, naranjas y unos tirando casi al amarillo. Seguimos pasando a otra escena, en donde aún existe una clave baja, aunque esta vez es mucho más evidente, en la que se resalta una paleta adyacente, donde contrastes fríos y cálidos se presentan. Aunque los cálidos se ven afectados por la temperatura fría de la composición, los colores que los acompañan son los verdes azulados, los rojos, los anaranjados y uno tirando casi al amarillo. Se puede decir que juegan con los tonos ligeramente, pero aún así va de la mano con la baja iluminación de algunos matices. A partir de ahí, no es que la paleta cambie mucho, la verdad. La presencia de análogos y adyacentes son visibles en diferentes escenarios. Sin embargo, se puede ver la predominancia de análogos en algunos casos particulares, en donde los tonos fríos tienen mayor relevancia, como el azul violeta y el morado. O también cuando pasamos de una temperatura cálida a una fría de golpe, dependiendo del contexto mágico en donde nos encontremos. Hay presencia de fondo simple con figura compleja. Esto se percibe al tener nuestro centro de atención en el personaje, que es el que tiene mucho más peso en la composición al ser el más ruidoso visualmente, tanto por su volumen y texturas que lo componen. Los colores presentes en los trajes de los dos personajes principales resaltan mucho más al tener una variedad de matices. Inclusive al cambiar de temperatura a un azul verdoso, este influye sobre estos mismos. No pierden sus matices, pero baja su luminosidad, ya que sus valores llegan casi al negro. Los personajes se perciben con una textura lisa, suave y hasta granulada. Por parte del fondo, en la mayoría de las escenas no es muy relevante. Tienden a verse lisas, salvo una que otra rugosa. Lo grande predomina ante lo pequeño. Esto inclusive tiene que ver con la posición y el espacio en el que se encuentran. Si la imagen se traza entre sus ejes principales, se pueden notar sus pesos. Inclusive para darle mayor sentido, dividir la imagen en 5 partes, en la que se resalta que ambos personajes no salen de su espacio. Sus poses no son del todo rectas, mantienen un dinamismo debido a la gravedad que ejercen. Es por ello que se siente que van a aterrizar en el suelo en cualquier momento.
Además, la parte derecha se siente con un mayor peso por los elementos que lo componen. No obstante, las formas rectilíneas de las hojas y un par de rocas presentes al lado izquierdo hace que se mantengan cierto equilibrio. También tenemos un nivel icónico alto en la mayoría de escenas, pero también hay uno que otro bajo. Más que nada cuando las escenas nos lo representan con dibujos 2D en donde bajan sus rasgos. Además, al principio tenemos una imagen indéxica, ya que vemos a un corazón latiendo que mantiene dos significados por las cosas que lo componen. En este caso parece tener unos mantos y unas pulseras que me hacen recordar a la sierra de nuestro Perú, por sus colores y textilería. También lo adornan unas raíces y el fondo refuerza que está en el subsuelo. Así que infiero que este corazón aún sigue en crecimiento al estar plantado bajo tierra, o puede que represente el corazón de la sierra. Finalmente, terminemos con esta imagen dándole un análisis más completo. Está en una clave baja, prevalece una paleta análoga en donde resaltan los tonos fríos. De igual forma existe un contraste por color, al igual que la textura en donde tenemos a personajes lisos a la vista, mientras que en el fondo sobresale lo ruidoso en la parte de abajo. Se puede decir que es dinámico por la gravedad de los personajes en el lado derecho. Por otro lado, estos se perciben en masa debido a que pueden simbolizar que ambas son solo uno. El tamaño grande del personaje del lado izquierdo da a entender una posición de superioridad o poder. Sus manos, que se están elevando hacia arriba, refuerzan la idea. Y teniendo en cuenta tanto el contexto, el color, la saturación y todo lo demás que lo compone, nos da a entender una escena mística y misteriosa en donde estas dos personalidades de Milena van hacia la Pachamama, tratando de volver a lo que consideraban inexplorado, por olvidar parte de sus raíces incaicas. En sí, el Perú es un país rico tanto en cultura como en la danza, la música, sus textiles, fiestas tradicionales y entre muchas otras cosas más. Se le ha visto involucrado más de una vez en una película, en donde completamente la intención es causar en el espectador una conectividad con lo que fueron nuestros antepasados o para comunicarnos lo que fue antes de lo que somos ahora. Películas como Huayna y Pacha y Yaguarhuanca son muy buenos ejemplos. Apartándonos de esto, hacer este análisis del videoclip de Milena me hizo volver a sentir aquella emoción por mi patria. Es cierto que muchas veces nos encontramos perdidos y olvidamos lo que verdaderamente somos, escondiéndonos y ocultando nuestras raíces por miedo a ser juzgados, discriminados o burlados. Y es que en el videoclip nos lo presenta y pinta de esta forma, poniéndonos a una Milena de tonos cálidos, de personalidad inocente. En cambio, la otra Milena es presentada en tonos fríos, manteniendo una personalidad valiente, mucho más fuerte. Aún así, el latido del corazón de ambas se va apagando, perdiendo así el sentido de lo que son, y es ahí donde la Pachamama intenta dirigirlas hacia sus orígenes y recordarles nuevamente su valor. La Pachamama se le conoce por ser la diosa de la tierra y la fertilidad en la mitología inca, considerándola como la madre tierra. Ella es venerada en muchas comunidades andinas, especialmente en Perú, Bolivia, Ecuador y Argentina. En parte era de esperarse que compartamos algo en común con estas naciones, debido a que los cuatro pertenecimos al Imperio Inca, en donde se compartió la cultura, arquitectura y tradiciones. Hasta las danzas son emblemáticas. El más semejante es Bolivia. Siempre sentí que teníamos más similitudes con ellos en aquel aspecto. Sus ropajes coloridos y andinos reflejan parte de nuestra cultura, al igual que la música folclórica que emplean en la mayoría de sus videoclips. Y claro, no lo digo yo, también hay muchos artistas que dibujan a Perú con Bolivia, en donde se les considera como un hermano y amigo. Quizá debamos de aprender a compartir más de nuestra cultura y no solo guardarla hasta olvidarla. Debemos presumirla en otros aspectos y no solo centrarnos por lo que nos conocen, que vendría siendo la gastronomía. Nuestro Perú ofrece mucho más, pero primero debemos empezar por nosotros y hacer un cambio viendo más allá de lo superficial.